Los años 80 presenciaban la España dominada por el PSOE de Felipe González y su polémica entrada en la OTAN. Con la Guerra Fría llegando a su fin, las bases americanas pierden un poco de importancia, pero todavía seguía llegando música de Estados Unidos, ahora más centrada en el funky y en el disco. La música de España en los 80 se alejaba de las influencias del rock de los 60 y se adentraba en la era electrónica, con la movida madrileña y la movida viguesa siendo los principales protagonistas musicales del país. El rock, como encarnación de la rebeldía y espíritu de juventud eterna, no murió y probablemente nunca lo haga. Pero el rock sobreproducido y sin mensaje de los 80 no tenía el mismo apelo generacional de las décadas pasadas. Malos tiempos para la lírica, como se cantaba en España de aquella. La nueva música de la juventud era el rap. El hip hop nació en Estados Unidos en los 70. Se trata de un movimiento cultural multidisciplinario, compuesto por 4 elementos, de estatus casi mitológico en este punto. Servía como medio de expresión de los oprimidos, especialmente de los afroamericanos y los latinos. Durante la era de Ronald Reagan y con el nacimiento de MTV, el género se iría desarrollando y ramificando, dispuesto a conquistar el globo. Señalar un único motivo o foco del que surgió la cultura hip hop en España sería desacertado y muy atrevido, dado que fue un movimiento con gran ebullición en puntos diferentes al mismo tiempo. Pero un factor que es innegable en el desarrollo del rap español es la influencia de las bases americanas. Al igual que sucedió en Sevilla en los años 60, las bases americanas en suelo español tuvieron una importancia vital para el desarrollo de la música en esta época. Torrejón de Ardoz es un municipio en la periferia de Madrid, conocido principalmente por albergar una de las 4 bases que se establecieron en España en los años 50. Del mismo modo que ocurrió con el rock, las emisoras de las bases radiaban música americana, que no llegaba a España de otra forma. Los estadounidenses trajeron los primeros CDs, que no se habían visto todavía, ropas muy diferentes, cuando Nike no había desembarcado en España, y pusieron de moda esos raros peinados nuevos. En la base se podían conseguir discos a mejor precio, y años antes de que llegasen a España. Estos discos de rap supondrían la ignición del movimiento hip hop español. Asimismo, la discoteca Stones fue un lugar emblemático, donde sonaban discos de música negra y por el que pasaron multitud de estrellas. No solo se afincó la música, la proliferación del graffiti y la popularización del breakdance puede enlazarse con la presencia americana. También debido al estreno de películas como Wild Style o Electric Boogaloo. De hecho, la primera generación de hip hop ochentero estaba muy marcada por el graffiti y el breakdance, y el rap era bastante más minoritario. No será hasta finales de los 80, con la aparición de varios discos recopilatorios, como el influyente Madrid Hip Hop o el disco Rap in Madrid, donde aparecen más grupos, y el famoso tema de MC Randy, Ey Pijo, con un rap de flow primigenio y actitud juguetona. A pesar del lanzamiento de estos álbumes, no llegó a consolidarse una escena de rap, y el género experimentó un declive de popularidad. En este periodo, sumido en las profundidades, hubo lanzamientos algo olvidados de grupos como Defcon 2 o Parafunk, pero quedarían opacados por el disco que marcaría un hito en la historia del rap español. Se considera que el primer disco serio de rap hecho en España es Madrid Zona Bruta, del Club de los Poetas Violentos, en 1994. Fue un álbum revolucionario para la escena española, grabado gracias al sello independiente Yo Gano. A partir de este disco, el rap coge fuerza y el género comienza a tener interés discográfico, ya que antes no había una industria para el rap en España. En Madrid surgieron grupos como Just Two, con un estilo más particular, y el Chojín.
uno de los raperos más prolíficos, al que también marcaron profundamente los americanos de la base de Torrejón. La primera emisora FM que hubo en España fue la emisora de la base americana de Zaragoza. Fruto de la cercanía de la base, se gestó en la ciudad una multitud de chavales interesados en la cultura hip hop y se creó un clima propicio para la germinación del rap. Orange Nation fue el primer grupo de Zaragoza en grabar un disco e incluso llegaron a ser teloneros de Run DMC, y la agrupación Misión Hispana tenía un acercamiento más alejado de las estrictas normas del hip hop. Estos grupos actúan como el nexo de unión entre los recopilatorios hechos en Madrid y el disco de CPV. De este modo, muchos jóvenes comenzaron a rapear, espoleados por las emisiones de Radio Mai. Teníamos la suerte de que en esta ciudad había una base americana y tal y como salían los discos en Estados Unidos, salían aquí, las revistas de hip hop llegaban aquí, y si tenías un amigo en la base americana, tenías acceso a la cultura hip hop directo, en tiempo real. Uno de los grupos más preciados de esta camada sería W. El germen de Violadores se encuentra en el grupo Bu-Funk, formado por Shohei y R de Rumba, a la par que la Gangsta Squad, de donde procedía Lírico y Brutal, hermano de KCO. Se destacaban por su estilo hardcore, con bases demoledoras, por el que se hicieron conocidos gracias a las maquetas que proliferaban en aquel tiempo. Arquitectos del verso y escultores de rima se elevaron como referentes para generaciones de raperos, consolidándose como el grupo más importante del rap en español. Disfrutarían de un gran éxito comercial, siendo el único grupo de rap, junto a SFDK, en obtener un disco de oro en España. El rapero Shellas, años más tarde, y el grupo Folclóricos también saldrían del semillero de Zaragoza y contarían con gran aceptación de la comunidad hip hop. Las únicas bases que se mantenían y se mantienen hasta el día de hoy son las de Morón y la base naval de Rota, ambas en Andalucía. De ahí que surgiesen grandes grupos de música rap en esta zona de España y que se situase como el epicentro del movimiento por algún tiempo. El espíritu de Smash y Triana aún sobrevolaba Sevilla, pero la Expo del 92 insuflaba una renovación a la ciudad. El aliento de la nueva década traía consigo el rap. Esto decía Zatu en una entrevista a la Rolling Stone, destacando la importancia de las bases americanas en el sur de España y cómo esos discos se filtraban y acababan en las manos de los interesados en la cultura hip hop. A Sevilla también había llegado el breakdance y el graffiti en los 80. La vertiente rap tardaría algo más en florecer, aunque cuenta con precursores como KB Post. El grupo que supondría un antes y un después en el panorama nacional sería SFDK. Mítico dúo formado por el rapero Zatu y el productor Acción Sánchez. Venían trabajando desde los 90, época en la que consiguen hacerse un nombre, y para la década de los 2000 gozarían de un gran éxito. Su estilo hardcore, de baterías potentes, combinado con el sentido del humor andaluz, sería la marca registrada del rap hecho en Sevilla. Zatu aporta su sabiduría de barrio, que se ha mantenido vigente más de 25 años, y Acción Sánchez traía unas bases imborrables que se han mantenido al paso del tiempo. El dúo ha sabido adaptarse a los cambios en la industria y a las nuevas tendencias musicales. SFDK sería el estandarte del hip hop en Sevilla y todo un referente en la escena española, conocidos por toda la geografía nacional, gracias al intenso intercambio de maquetas con otros fanáticos del género. Además, inspirarían la creación de una escena en la ciudad que empujó a grandes raperos al escenario nacional. La Gota que Colma es uno de esos grupos olvidados por muchos, pero muy adelantados a su tiempo. El grupo La Alta Escuela se componía por Juan Ignaca, toda una leyenda del rap sevillano, Pitote King,
uno de los mejores raperos que daría la ciudad al panorama español. La llegada del nuevo siglo traería consigo una nueva oleada de rap sevillano. La Mala Rodríguez aportaba una nueva sensibilidad al rap español y fue de los primeros discos en vender cifras considerables. Dogma Crew fue otra agrupación destacable que surgió en Sevilla a comienzos de siglo. Artistas como Haze eran vistos con más recelo por la comunidad hip hop, pero su impacto fue innegable. Con el cierre de las bases de Zaragoza y de Torrejón de Ardoz en los 90, se dejaba atrás la influencia directa sobre los habitantes de la zona. A pesar del desmantelamiento de la base, el germen del rap ya estaba plantado. Además, en los 90 ya existía una mayor difusión de la música en España, con canales y programas de televisión dedicados a las nuevas y viejas tendencias. Al mismo tiempo, había una mayor conexión de España con el panorama internacional, que profiere mayor variedad musical y un mayor número de extranjeros que visitan el país, propiciando el intercambio cultural. Por lo tanto, las bases americanas ya no eran tan relevantes para acceder a una música de otro modo inalcanzable como lo fueron en el pasado. A pesar de esto, la influencia de los primeros grupos de rap es primordial para la inyección de la cultura hip hop en España, ya que hicieron florecer una nueva generación que seguía estos principios, que aunque no viene directamente relacionado con las bases, en su origen fue moldeada por la relación con los americanos. La colaboración en la época era muy importante, mandando y recibiendo maquetas de toda España. A través de fanzines y cartas se vendían las maquetas y los grupos se ponían en contacto. También iban a las tiendas de discos y dejaban allí sus cintas, o se reunían en jams e intercambiaban material. De este modo se gestaron diferentes escenas por todo el territorio español. No muy alejado de Sevilla, borboteaba el movimiento rap en Málaga. Nación Sur es una agrupación mítica del rap español y el germen de la escena malagueña. Por el grupo pasaron el Fomega, Spanish Fly o Raika y DJ Narco, que formarían Hablando en Plata. Los marines, nosotros conseguíamos las ropas y las gorras y todo el tema porque venían los yanquis, en los barcos de los yanquis, desembarcaban aquí en Málaga y se iban de marcha a Torremolinos y ahí consumíamos toda la música negra que llegaba. O sea, que sí que hubo una influencia de las bases militares. De las bases aquí, sí. Igual que en Madrid. Sí. Y todas las gorras y todas las movidas estas que tú ves todos yanquis, que ahora tú dices, no, qué guapo, si eso es del 90 y pico. Pues eso era todo gracias a que te ponías a hablar con los yanquis y se los cambiaba. Cuando estaban borrachos se los mangaba o lo que sea. O se los cambiaba por porro o cualquier cosa, ¿sabes? Es así. No, es así. Es el internet de aquella época. Hablando en Plata Squad, monstruo. Compuesto por los mejores lyricistas de la escena, sin esconder su acento andaluz tan característico, orgullosos de su herencia cultural y convirtiéndolo en su seña de identidad. Son capaces de invocar las escenas más grotescas y al mismo tiempo guardan un hueco para punchlines. Triple X fue un grupo formado por Spanish Fly y Gordo Master, caracterizados por su amor por el sonido West Coast. Si me toca otro marrón más, no sé cómo voy a reaccionar. El Fomega, con sus colaboraciones con artistas malagueños y su pasado ligado a Nación Sur, es considerado de los mejores letristas del rap español. Este es el disco punk, lo testo, purificador del texto, rapper sin método exacto, un ávido lector. Figuras como Jefe de la M fueron extremadamente importantes para el desarrollo del rap sureño. Jefe de la M me dejó bailar sobre esta instrumental. El Levante fue de los primeros lugares donde se estableció el rap en español. Esta escena cuenta con precursores cruciales como BZN, Zona Norte Pose o Eat Meat, que sentaron las bases del juego y fueron unos referentes para los futuros raperos.
La simplicidad y el minimalismo de las bases permite que la chulería de muchos se luzca por completo. Uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Prueba la miel energética de mi colmena, nena. Buah. Con mayor originalidad y más variedad de registros, volviendo la mirada al rico legado musical ibérico a la hora de samplear, aunando rap y flamenco. Somos solo los solos, de polo a polo controlo con mi protocolo. Música para escuchar a todo volumen, con las ventanas del coche bajadas, y todos unos maestros en rimar esdrújulas. Partículas, moléculas, me siento grande como una gota de agua sobre una célula. Llega el jurásico, psicopático, extra fanático. Poético, lírico, teórico, físico y psíquico. Nuevo concepto, melódico, hipnótico. Poniendo en el mapa a una ciudad no muy grande y trayendo una vertiente del rap consciente. Fue muy sonado el beef entre Metro y KCO. Si ETA me hubiese mandado una bomba en un paquete, ¡boom! Así estalló el hip hop en mi cara a los 17. Uno de los grupos más longevos dentro de la escena. Yo me quiero y quiero que me quieran por quererme querer. Soy tu adiós, soy Y Nach, todo un mago de la palabra. Soy el sonido del oprimido, la voz del enemigo, de ese verbo imperativo. El rap pasó de ser un movimiento completamente subterráneo, sin apoyo de las discográficas, a encabezar festivales multitudinarios y formar parte del orden establecido. En la década de los 2000 ya había revistas que se hacían eco del movimiento y muchos de los artistas llenaban sus conciertos. El nuevo siglo también conllevó la profesionalización del género y el abandono de las maneras amateur. Con la llegada de Internet, el rap crece mucho y deja de ser un círculo cerrado. De tribu urbana pasa a renombrarse bajo la etiqueta de urbano y formar parte de la cultura y del acervo popular. El sentimiento de comunidad se ve diluido y las multinacionales se llevan parte del pastel. La masificación del movimiento se ve ejemplificada en eventos como las multitudinarias batallas de gallos, y la autogestión que predominaba en los inicios se ha visto contraída a un mero reducto. Las bases americanas han servido para influir en la cultura y dar forma a la escena musical de España, pero este no es un caso aislado. El fenómeno se ha extendido por varios países en Europa. Italia y Alemania también cuentan con gran cantidad de bases en sus territorios, y este hecho ha influido su cultura y ha traído consecuencias para sus habitantes. El caso de Francia es muy particular. Cuando se mira un mapa de la distribución de las bases americanas, hay un hueco enorme en Europa. Francia no tiene ninguna base americana en su territorio, pero la historia no acaba aquí. Después de la Segunda Guerra Mundial y con una Europa asolada por la miseria y la destrucción, Francia era uno de los países que más necesitaba la ayuda americana. Gracias a los acuerdos Bloom-Burns entre Francia y Estados Unidos, los americanos consiguieron abrir el mercado francés para sus compañías, a cambio de paquetes de ayuda y la cancelación de la deuda francesa. Particularmente, el cine americano anegó la sala francesa, ya que hasta entonces Francia había impuesto límites a las producciones americanas, con el fin de mantener su identidad. Fue así como el cine americano se proyectó en Francia en los años 40 y 50 y desembocó en el nacimiento de la Nouvelle Vague y el colectivo Cahiers du Cinéma, que intentarían recrear las historias de gángster y de héroes americanos adaptándolas al contexto francés. Oui, je suis emmerdé. Muchas veces no es tan potente una invasión militar por la fuerza. En ocasiones es más efectiva una invasión cultural. Los estadounidenses lo entendieron a la perfección. A través de formas de expresión como la música, la manera de vestir o las ideas, se puede calar hondo en la población. Las bases americanas se demuestran como una forma de difusión de la cultura estadounidense y de influencia en la sociedad. Estados Unidos es la potencia mundial con mayor dominio militar de la historia. El simple hecho de tener bases militares en más de 70 países ya es un gran poder de negociación, por no decir que se tiene a ese país bajo coacción.
Se trata de la organización militar más potente en la historia de la humanidad. De hecho, el ejército americano es tan grande que ni siquiera el propio Departamento de Defensa sabe cómo de grande es. Se dice que usaron el libro Base Nation de David Vine como referencia para guiarse. El autor sitúa el número de bases americanas en el extranjero en torno a las 800. Es un relato sobre imperialismo americano y la interferencia en asuntos de otras naciones, además de contar con armamento avanzado en otros países. Las bases son zonas a las que no tienen acceso los habitantes de la región y en muchas ocasiones se sabe poco sobre ellas o ni se plantean por qué están allí. Sería impensable el caso contrario, una base española en Massachusetts, pero por lo menos sería divertido ver el contraste. ¿Y qué pasa ahora con las bases? Las bases de Morón de la Frontera y de Rota son las únicas que se mantienen en funcionamiento de las 4 otorgadas inicialmente, ya que las bases de Torrejón y de Zaragoza fueron desmanteladas en los 90. Existe controversia sobre qué hacer con estas bases, donde gran parte de la población no las quiere, pero al mismo tiempo son conscientes del poder económico que gestionan. No dejan de ser bases militares y en cierto modo un vestigio de la época de Franco, pero por mucho que se quejen los vecinos, las bases están aquí para quedarse, al menos hasta que suceda un cambio considerable, que no parece que vaya a darse en mucho tiempo. De este modo, la presencia de las bases americanas en suelo español presenta una naturaleza contradictoria, una garantía de seguridad o una amenaza, sin duda un enigma perturbador.